Finalmente llegamos al capítulo 2 de 1 Corintios, después de un mes y medio, o 2 meses yo creo. Y el capítulo 2 se va a ir un poquito más rápido que el capítulo 1. Esas son buenas noticias, o malas, dependiendo de la perspectiva que ustedes tengan. Posiblemente se va a ir en 2 sermones, realmente, se va a ir relativamente rápido. Nosotros vamos a ver en el capítulo 2 el verdadero evangelismo y el verdadero discipulado. Entonces es un capítulo altamente práctico, porque vamos a ver primero cómo Pablo predicaba, cómo Pablo evangelizaba y cómo deberíamos evangelizar nosotros. Y después vamos a ver cómo a los ya convertidos le enseñaba. Y además de eso, o por encima de todo eso más bien, vamos a darnos cuenta cómo es que Dios evangeliza y cómo es que Dios decide discipular. A modo de introducción rápida, el capítulo pasado, el capítulo 1, venimos de un capítulo entero viendo el contraste entre 2 cosas, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y también nosotros vimos que los corintios tenían divisiones por diferentes razones. La iglesia en Corinto no era una iglesia muy unida. Tenían pleitos acerca de quién era su pastor o maestro favorito. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. Tenían temas por filosofías diferentes, ¿verdad? Tenían temas también, acerca de los roles de la mujer en la iglesia. A eso vamos a llegar eventualmente. Tenían todo tema que ustedes se pudieran imaginar, dones espirituales, el rol de la mujer en la iglesia, filosofías diferentes, pastores favoritos, exactamente igual que la iglesia hoy, pero hace 2000 años. Entonces Pablo, en esta carta, él se enfoca, o el propósito de él es eliminar esas divisiones y unirlos todos dentro del estandarte del Evangelio de Cristo y ver cómo ese Evangelio de Cristo permea en todas las áreas de la vida de ellos. Por eso esta carta es tan importante para nosotros. También vimos que lo que el mundo consideraba sabio, Dios lo consideraba necio. Y lo que Dios considera sabio, el mundo lo consideraba necio. A tal punto, como mi papá dijo la sesión pasada, que Dios escogió lo más corriente, pobre y sencillo para construir su iglesia. Y sí estoy hablando de nosotros. Dios escogió gente, como dice aquí en el versículo 26 del capítulo 1, consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Entonces ustedes pueden ver a la persona que está a la izquierda y ustedes pueden verlo y decirle, sí, ¿verdad? Como que no es tan sabio. O pueden verse ustedes mismos y dicen, sí, yo soy realmente corriente, soy normal. Y Dios escogió lo corriente y lo vil y lo despreciado, todo este montón de palabras que a connotación humana son horribles, y dijo, les voy a dar el evangelio y les voy a dar lo más sabio, lo más alto y lo más preciado. De manera que nadie crea que fue obra humana, así es como terminó el sermón pasado, sino que toda la gloria se la lleve Dios. Porque si Dios le hubiera dado su evangelio al poderoso, al sabio, al inteligente o al exitoso, el crédito se lo lleva a él y no el Señor. Pero al Dios dárselo a alguien que no puede hacer nada por sí mismo, toda la gloria se la lleva a él. Y ahora entramos al capítulo 2, justo terminando eso. Porque ahora la pregunta es una pregunta que vale la pena hacerse. Entonces, si eso es así, si la sabiduría de Dios es tontera para el mundo y la sabiduría del mundo es tontera para Dios, entonces aquí viene la parte importante. ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico con un mundo que piensa que lo que yo creo es tonto? ¿O cómo debería yo evangelizar? ¿Cómo me acerco al mundo si para el mundo el evangelio es necedad? Y lo que vamos a ver nosotros es que vamos a ver hoy el ejemplo de Pablo. Y Pablo nos da su ejemplo no para darnos una historia, sino que nos da un ejemplo para que imitemos. Manu, ya puedes empezar el streaming. Entonces, lo primero que vamos a ver es el contenido del mensaje de Pablo. El contenido del mensaje de Pablo y el contenido que Pablo quiere que nuestro mensaje también tenga. Y vamos a verlo por el ejemplo de él. Dice en el versículo 1. Es más, déjenme leerles el párrafo entero y después paso por el versículo 1, porque esto es lo que vamos a ver hoy. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, leo del capítulo 2, versículo 1, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado.
Estuve entre ustedes con debilidad y temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vamos a empezar viendo el contenido del mensaje de Pablo. Vamos a empezar por eso, o por lo tanto, y nos vamos a detener ahí un toquecito. Porque cuando ustedes ven por eso, por lo tanto, como lo vieron en el curso, o no sé si lo han visto todavía, eso lo que nos dice es que lo que sea que Pablo va a decir ahora es una conclusión de lo que dijo antes. Entonces uno no puede tomar este mensaje como algo aislado, sino que uno tiene que irse para atrás y ver qué fue lo que él dijo, porque el por lo tanto o por eso es una conclusión a lo que él previamente había dicho. Entonces este por lo tanto podríamos decir que es un ya que, ¿verdad? Ya que Dios escogió lo que no es para avergonzar lo que es, que eso es lo que viene en los versículos pasados, o ya que Dios escogió un evangelio sencillo, proclamado por personas sencillas, para que no se diluya la gloria de Dios a causa de logros humanos. O sea, ya que Dios escogió esto, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios. Déjeme parar ahí un toquecito, porque dice, cuando fui a ustedes con el testimonio de, ¿qué dice ahí? Dios, ¿verdad? Pablo no fue a Corinto a dar su testimonio. Nosotros estábamos el otro día, Cari y yo, en la playa y pasamos a una iglesia pentecostal de Asambleas de Dios y nos metimos ahí a un culto que ellos tenían. No le he dicho a mi papá porque me regaña, pero nos metimos ahí para conocerlos y estar con ellos un rato. Y había un concierto. No quiero pasar demasiado tiempo aquí, pero tuvimos cumbia de adoración, un ratico, tuvimos vallenato de adoración y también tuvimos unas vueltillas de victoria que decían ellos. Pero el punto no es hablar de las vueltas de victoria. El punto es que se pararon 3 pastores ahí a hablar y uno detrás del otro lo que predicaron fue su testimonio. Su testimonio. Yo era un borracho, yo hacía aquí, yo hacía allá, pero Cristo me salvó y ahora lo sigo a Él y usted también puede hacer lo mismo. Cumbia de adoración. Después llegaba el otro. Yo era así y ahora soy así y Cristo hizo esto y ahora puedes hacer acá. Y era una fila de testimonios donde no se abrió una sola Biblia y donde no se proclamó el Evangelio por un segundo en una iglesia de Dios. Por un segundo. Y vemos que Pablo, a diferencia de ellos, no gasta un segundo de su tiempo hablando de yo era fariseo y ahora no lo soy y como Cristo me cambió puedo hacer lo mismo con vos. No dice eso. Porque Pablo va a dar el testimonio de Dios. La palabra testimonio es marturio, de ahí viene la palabra mártir, porque usualmente los que testificaban a Cristo terminaban muertos. Y esa palabra es un testimonio que se da en la corte, es un testimonio objetivo, es un testimonio de los hechos. Y por ende, no puede ser el nuestro, porque no existe nada más subjetivo y anecdotal que nuestro propio testimonio. Pero el testimonio que está hablando Pablo no es subjetivo, ni es emocional, es totalmente objetivo. Vamos a ver. Entonces, principio número 1, porque tengo como 3 aquí en medio del sermón. El testimonio más importante para evangelizar es el de Cristo, no el nuestro. No es yo era, es Él es. No es yo hice, es Él fue. No es que yo iba para allá, sino que Él fue para la cruz. O sea, el testimonio de Cristo es su evangelio, no es el nuestro. Y vamos a ver, si ustedes leen la Biblia y la abren y ven todos los discursos evangelísticos que existen, grandes o pequeños, todos empiezan proclamando a Cristo y terminan proclamando a Cristo. Entonces el principio número 1, cuando nosotros vamos a evangelizar, lo último que tiene que estar en nuestra cabeza en ese momento es mi testimonio, si no es el testimonio del Señor, que es el evangelio. Ahora, ¿esto quiere decir que yo nunca hablo de mí? No, no dice eso. Porque muchos de ustedes se han visto súper enriquecidos por el testimonio de otras personas. Es más, Pablo también, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, no vamos a ir ahí porque literalmente es un copiar y pegar ambos versículos. En Hechos 22, versículo 3 y en Hechos 26, versículo 12, Pablo da su testimonio.
Y Pablo le cuenta a las autoridades cómo fue que Cristo lo convirtió. Sin embargo, él les cuenta eso solo después de que se arma un alboroto y le dicen, ¿y usted quién es para venir a decir estas cosas? Entonces Pablo dice, ok, déjeme decirle quién soy. Entonces el testimonio no es que es prohibido decirlo. De hecho, nosotros una vez en la iglesia hicimos una cena de testimonios, la cual fue chivísima y sirvió para conocernos muchísimo más. Pero el testimonio nuestro es un accesorio, no es el centro. Y nosotros tenemos el hábito de volver nuestro testimonio al centro y el Evangelio de Cristo periférico, cuando es al revés. ¿Verdad? El testimonio de eso se comparte para testificar lo que el Señor hizo y en cierto modo es una defensa de la fe, que así es como Pablo lo usa. Usa su vida como un testimonio para validar el que lo mandó. Pero ya vemos nosotros que nuestro testimonio no es el más importante ni es el prioritario, sino que es el testimonio de Dios. Entonces, si ustedes ven a Pablo en Antioquía, Pablo en Éfeso, Pablo en Corinto, Pablo en Atenas, Pablo en Jerusalén, Pedro en Jerusalén, o cualquier página de la Biblia que ustedes abran donde alguien está predicando, todos en su primer punto de contacto predican el Evangelio. Todos. Entonces, no es Cristo hizo esto por mí y lo puede hacer por vos. Ese no es el primer punto de contacto. El punto de contacto, vamos a ver ahora más adelante, que Cristo es Dios y vino aquí para salvar. Y así se abre el mensaje. Y así es como Pablo abrió el mensaje con los corintios. Y eso es diferente al testimonio, porque ya le dije, el testimonio es subjetivo y yo puedo cuestionar ese testimonio. Y si mi fe depende del testimonio de otra persona, esa fe es súper endeble. Pero si yo doy el testimonio de Dios, eso es objetivo, es un hecho. Además, el testimonio de uno viene por medio de la deducción de uno, del análisis de uno, de la comunicación de uno. Pero el testimonio de Dios es revelación de Dios, que es diferente. Y la revelación salva, el testimonio no. El Evangelio salva, el testimonio no. Vamos a irnos al versículo 2. Porque sigue. Después dice Pablo, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Entonces, no solo Pablo vino a hablar de Dios, sino de Él, sino que además, en el discurso de Pablo, no fue con excelencia de palabra, dirán algunas traducciones, o con palabras elevadas e inteligentes y elocuentes para que la gente pueda ser capturada por el discurso de Él, sino que llegó con toda la sencillez del mundo. Y él tenía un arsenal de cosas que podía decir, porque Pablo era de las personas más inteligentes en la faz de la tierra, y no usó ni una de esas. No fue con palabra de superioridad o de sabiduría, porque nuestra elocuencia y nuestra sabiduría, cuando predicamos el Evangelio, sobra. No aporta, más bien sobra. El yo querer agregarle al Evangelio de Cristo mi sabiduría y mi elocuencia, en cierto modo yo estoy diciendo, no basta con el Evangelio simple de la Biblia, yo necesito meterle un poquitillo más. Y Pablo dice, nada de eso. Yo no le agrego nada de mí, nada de mi sabiduría. ¿Por qué? Porque entre más de Pablo haya en el mensaje, entre más sabio sea Pablo y entre más amigable sea Pablo, ¿van a buscar a Cristo o van a buscar a Pablo ellos? Van a buscar a Pablo. En vez de decir, vean lo que hizo Cristo por nosotros, van a decir, qué sermón el de Pablo. Eso estuvo espectacular. Y Pablo empieza a tener fans y Cristo para de tener discípulos. Y curiosamente, si Pablo se equivoca por A o por B, pierde todos sus fans. Además. Usemos un ejemplo, Juan el Bautista, que Cristo le dice que es el mejor hombre que ha caminado por la tierra. O sea, es el mejor predicador, realmente. Antes de que Cristo viniera al mundo y muriera. Y uno dice, sí, es el mejor predicador, tiene que tener un discurso espectacular. Tiene que saber demasiado. Tiene que ser agradable. Juan el Bautista tiene que ser carismático. Y uno va y ve a Juan el Bautista, se vestía como un indigente. Yo me imagino el pelo así todo despeinado, y cuando llegaba gente nueva,
Y ojalá que fueran así como fariseos y todos inteligentes y todos así. En vez de Juan el Bautista ir y decirle a ellos, don fariseo, venga por favor, déjeme explicarle esta teología compleja. Los volvía a ver y les decía, camadas de víboras, ¿cómo van a escapar ustedes del juicio eterno? Así habría el mejor predicador de la historia. Y uno dice, bueno, ¿y después qué dijo Juan? Arrepiéntanse, porque el hacha está cerca del árbol. Ese mensaje está sencillo. Y no está muy bonito tampoco. Vivan una vida que muestre frutos de arrepentimiento. Eso también está sencillo. Entonces uno ve que Cristo premia fidelidad, no elocuencia, no sabiduría y no inteligencia. Porque la barra que tiene el Señor es diferente a la nuestra. Y el mismo Juan el Bautista decía, Él debe crecer y yo debo menguar. Y Juan iba perdiendo discípulos porque los discípulos iban siguiendo a Cristo. Y yo les voy a decir algo, a mí nada me haría más feliz que si Cristo viene en su segunda venida ahorita, todos ustedes abandonen este lugar y yo me quede sin brete porque ustedes vayan a seguirlo a Él. Porque eso es lo que Juan quiere y eso es lo que uno también quiere. El que predica el Evangelio, tanto el que está aquí como ustedes, cuando vayan a hablar con otra persona, lo que queremos es que la gente fije su mirada en Cristo, no en nosotros. Y entre menos de nosotros haya en el discurso y más de Cristo haya en el discurso, más van a seguir a Cristo y menos van a seguirnos a nosotros. Entonces, eso significa que cuando yo evangelizo, yo no evangelizo como sabio o como elocuente, sino que yo evangelizo como vil, como innoble, como despreciado y como débil. Que así es como la Biblia nos describe. Yo no evangelizo como un erudito, sino yo evangelizo como un pecador redimido, porque eso somos. Y a esto les predicamos, además. Entonces, por eso Pablo no usa palabras elocuentes. Entonces, el que quiera sonar educado, el que quiera sonar elocuente, el que quiera sonar sabio, el que se tope con alguien que es muy inteligente y quiera subir al nivel de su inteligencia solo para ganarle el argumento y que el otro se dé cuenta que está equivocado y es un idiota, y el que le encanta el sonido de su propia voz cuando está hablando, no sabe evangelizar. No tiene la más mínima idea. Se está evangelizando a sí mismo, más bien. Y está usando a Cristo como un trampolín para que lo escuchen. ¿Verdad? Es gente por ejemplo, gente que quiere que sepan cuánto saben. ¿Usted nunca ha escuchado gente que leen algo, y aunque no tenga nada que ver con el tema, de alguna manera como que lo meten para que uno sepa que la gente que leyeron eso? O gente que busca ganar argumentos. O hay gente, por ejemplo, a veces uno tiene como demasiadas ganas, como saben que la iglesia no ha logrado realmente poder conciliar el misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero yo creo que yo sí. Entonces eso va a ser lo mío. Yo voy a lograr explicar lo que nadie más puede explicar. Entonces mi ministerio entero se trata de versiculillos difíciles donde yo digo cosas rajadas y todo el mundo dice, wow, ¿cómo sabe? O tal vez yo tengo el mejor ministerio de preguntas y respuestas. Y todo lo responde, y todo lo responde, y todo lo responde. La gente dice, ¿cómo sabe este mae? Ese es el peor evangelista que existe. Y el peor maestro que existe también. No sabe evangelizar. Tal vez termina con una secta, inclusive. De gente que dice, esta persona es espectacular, vamos a seguirlo donde sea que vaya. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces? Porque el versículo 2, que vamos a leer ahorita, es el centro del mensaje de hoy. En cierto modo es el centro de toda la Biblia. Y si es así, debería ser el centro de nuestras vidas. Porque vean lo que dice Pablo aquí, en oposición a todo lo que yo acabo de decir ahorita. Pablo, la mente más brillante en aquel tiempo, dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y vamos a realmente entender ese versículo que está ahí. Porque si ustedes tuvieran mucho tiempo conmigo, yo pasaría aquí 1 hora, pero no puedo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Será que Pablo no sabía absolutamente nada que no fuera el Evangelio? Lo dudo mucho, porque él trabajaba con cuero, ¿verdad? Trabajar con cuero no es Cristo y este crucificado. También sabía de filosofía, también sabía de geografía, y si ustedes leen el libro de los Hechos, sabía el guillo de navegación. Entonces sabía varias cosas. Pablo no era un ignorante en un montón de cosas.
Entonces este versículo no quiere decir no sé nada, solo el Evangelio. Y tampoco quiere decir no quiero aprender nada nuevo. Por ejemplo, si yo, no sé, si me quiero meter a clases de cocina, eso no es Cristo y ese crucificado. Entonces tampoco está diciendo eso, porque sería una vida inútil si uno no aprende nada nuevo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿O qué es lo que significa? Es esto, que su discurso o su testimonio no va a ser otro que Cristo y ese crucificado. Su mensaje es el mismo en Corinto, en Atenas, al pobre, al rico, al creyente, al no creyente, a quien sea. No predico otra cosa, no enseño otra cosa, no proclamo otra cosa que Cristo y ese crucificado. Y no hay más. Romanos 1, en el versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es de otra manera decir lo que está diciendo aquí. Porque el Evangelio era algo que la gente se burlaba. Mucha gente no lo entiende. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y después a los Corintios le dice, yo podría pegar los dos, por lo tanto, yo no predico otra cosa que no sea el Evangelio. Porque no hay otra cosa que sea el poder de Dios para salvación. Solo eso le importa, solo eso predica, solo eso es su centro. Y ahora quiero que ustedes vean lo que está diciendo, porque no está diciendo yo predico a Dios, como predico un Dios abstracto, creador de cosas que ustedes deberían conocer y quiero una relación con ustedes, porque mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree en un Dios que hizo algo, hay gente que cree que anda por allá perdido, otra gente, bueno, dioses hay miles. El Dios de los musulmanes es diferente al Dios de los católicos, es diferente al Dios de los... Y ahí pueden ustedes poner ese Dios de diferentes perspectivas, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera cree en Dios, cuando uno le pregunta, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. O si Dios quiere, ¿verdad? Ustedes no dirían, ese es un creyente, ¿verdad? Pablo no predica a Dios, Pablo predica a Cristo, que es diferente. Mi papá tenía una presentación que le gustaba mucho que se llama El Problema de Jesús. Porque todo el mundo está tranquilo cuando se habla de Dios. Pero en el momento que uno dice Jesús o dice Cristo, es otra historia. Es como si él hubiera dicho que yo no vine a traer paz y no espada y yo vine a traer división, ¿verdad? Es como si lo que dijera Cristo es cierto. Porque cuando uno dice predico a Cristo, es otra historia que solo decir predico a un Dios abstracto. Porque les voy a decir algo, la pregunta más importante, yo creo que se le puede hacer a cualquier ser humano, es ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? No Dios. Todo el mundo puede decir, sí, Dios hizo las cosas. ¿Quién es Cristo? Y esa respuesta determina la eternidad de esa persona. Entonces, obviamente, lo único que le interesa a Pablo es predicar a Cristo. ¿Y qué significa predico a Cristo? Predico su persona. O sea, predico quién es Él. Y si vemos los sermones de Pablo, él dice que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el hombre perfecto. Y Cristo es el amo de la creación. Así es como él predica a Cristo. ¿Quién es Cristo? Y así empieza la predicación del Evangelio. ¿Quién es Él? Entonces vamos a hacer una aplicación corta. Cuando ustedes hablan del Señor, empiezan así. Cuando alguien quiere preguntarse algo de Dios, ¿cuánto duran ustedes en llegar a Cristo? O pasamos semanas empezando nada más a hablar de la existencia de Dios, a ver si acaso nos conceden que Dios existe. ¿Cuánto tiempo creen que pasó Pablo convenciendo a la gente que Dios existe? Yo podría decir que ni 2 minutos. Pablo empieza con Cristo. Entonces nosotros deberíamos empezar con Cristo. Es el centro del evangelismo, no Dios meramente, Cristo. Y lo segundo, no es solo Cristo, es este crucificado. Entonces Pablo no predica a Cristo el sabio, o Pablo no predica a Cristo el buen maestro, o Cristo el ejemplo, o Cristo el filósofo, aunque era todas esas cosas, el mejor de la historia. Pero Pablo no predica ese Cristo de entrada.
Porque todo el mundo puede estar de acuerdo que Jesús pudo haber sido la mejor persona en la historia. Y sería muy difícil buscar a alguien que diga, no me parece que sea tan admirable. Es imposible no verlo. Nadie debate que Cristo era un buen maestro. Pero Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. O sea, el que fue literalmente crucificado para pagar por nuestros pecados. Del que se burlaban los judíos y los romanos. Los romanos decían, ¿cómo esta manada de idiotas tienen como Dios a alguien que matamos nosotros? Y los judíos, ¿cómo esta gente va a decir que el Mesías, triunfante y rey, es ese? Es patético. Y yo me imagino a Pablo diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Yo predico a Cristo crucificado. O sea, literalmente predico a Cristo crucificado. Entonces, eso, Cristo crucificado por nuestros pecados, podríamos decirle que es la obra de Cristo. A eso vino, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza predicando a Cristo, la persona de Cristo, quién es Cristo, y después predica la obra de Cristo, que fue crucificado. Entonces, Pablo lo que predica es la persona y la obra de Cristo. ¿Cómo se le llaman a esas dos cosas? El evangelio. Lo que está diciendo es, yo no digo más que el evangelio. Yo no enseño más que el evangelio. Eso significa, no predico otra cosa que Cristo y este crucificado. Es yo vengo a dar el evangelio, solo el evangelio y nada más que el evangelio. Y el evangelio les va a tener que bastar. Y todo lo que Pablo sabe sirve para una sola cosa en el mundo. Toda la filosofía que Pablo aprendió, su negocio haciendo cuero, todo lo que él sabe sirve para la misión de predicar a Cristo y este crucificado. Y aquí es donde uno puede conciliar cómo yo hago para, o sea, si yo debería aprender ciertas cosas afuera de la Biblia o no. Que varios nos hicieron esa pregunta, como de ahí, no puedo estudiar entonces, no sé, carpintería, porque viene del mundo. No, Pablo más bien está diciendo, todo lo que yo he aprendido, todas las cosas que yo aprendo, yo las uso para predicar a Cristo y este crucificado. Así que si yo sé navegar, me voy a montar en un barco y no sé hasta dónde voy a llegar para predicar a Cristo y este crucificado porque sé cómo hacerlo. Si no tengo plata, yo puedo hacer cueros para poder financiar el ministerio y seguir predicando a Cristo y este crucificado. Es agarrar todo lo que nosotros sabemos y someterlo a la predicación de Cristo y este crucificado. Entonces, por eso les digo que este versículo es tan importante. Es realmente lo único que importa en el mundo. Cristo y este crucificado. Es un versículo que uno podría tatuarse no en un brazo, sino realmente en el corazón de uno. Y decir, de verdad, yo solo existo para esto. Mi vida entera se trata de proclamar a Cristo y a este crucificado. A un estadio lleno tal vez, o a una persona tal vez. Pero para eso estamos aquí, nuestra vocación, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestros amigos, nuestros estudios, nuestro dinero, todo lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado libremente en este mundo, Él nos lo dio, si somos parte de la iglesia, para proclamar a Cristo y este crucificado. Y cómo eso se ve en la vida de cada uno, ya depende de cada uno. Pero sepan que si Dios les dio a ustedes alguna habilidad para cualquier cosa, tiene el propósito preeminente del evangelio. Si no, no se los habría dado. Entonces estamos viendo en este versiculito literalmente el centro de la vida. Y es también la vara con la que se mide todo lo que hacemos. ¿Es esto que estoy haciendo algo que avanza el evangelio? ¿Es esta amistad que yo tengo algo que avanza el evangelio? ¿Es esta plata? ¿Es esta casa? ¿Es esta carrera? ¿Es este trabajo? ¿Es esto que estoy haciendo algo que está objetivamente avanzando el evangelio? Si la respuesta es sí, lo sigo haciendo, y si la respuesta es no, lo dejo botado. Porque a nosotros se nos hizo una iglesia solo para eso. Es el propósito de la iglesia realmente. Y es como bonito saber que nos sirve para una cosa, como que simplifica mucho la vida. ¿Verdad? Saber cuál es el propósito de uno, qué es lo que le orienta a uno, para qué debería trabajar a uno. O sea, solo es responder esa pregunta. ¿Estoy predicando a Cristo y a este crucificado?
Y ahora, no quiero tomar demasiado tiempo porque quiero que sigamos pasando por estos versículos, porque ahora Pablo va a hablar el modo en el que lo hacía, cómo lo hacía. Ok, yo vivo para el Evangelio, pero cuando me toque hablar del Señor, ¿cómo lo hago? Casualmente, con chistes, irreverentemente, casualmente. Aquí les va. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Aquí les va otro principio. El Evangelio se predica con debilidad, con temor y con temblor. No con chistes, no con anécdotas, no con vueltas de victoria de cumbia. El Evangelio se predica con debilidad, con temor y con temblor. Porque es el mensaje más importante dado por el ser más importante. Y Pablo entiende eso. Y vamos a ver esas tres palabras, porque es con la misma debilidad. Esa palabra debilidad es la misma que él usa a lo largo del capítulo 1, ¿sí? O sea, es la misma debilidad de la cual el mundo se burla. Yo no voy a predicarle al mundo con la fuerza del mundo, sino que voy a predicarle con la debilidad de la iglesia. Con pobreza de espíritu, por ejemplo. Uno predica el Evangelio con pobreza de espíritu. Uno publica el Evangelio con mansedumbre. Uno publica el Evangelio con paciencia, con humildad. Todas estas cosas que el mundo considera débil e inútil es lo que Dios nos pide que hagamos cuando predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque no brillamos nosotros, brilla Él realmente, cuando nos comportamos así. Cuando yo voy a ir a predicar un Evangelio con pobreza de espíritu, yo no gano nada. Más bien van a decir, ese pobre hombre es demasiado débil. Y solo se fijan en Cristo. Richard Baxter, un pastor muy famoso de hace 300 años, dijo esto: yo prediqué como si nunca volviera a predicar más, número 1, y después decía, como un hombre moribundo a hombres moribundos. O sea, la predicación del Evangelio no es que yo me paro en un púlpito y les digo, todos ustedes están equivocados y yo tengo la razón. Más bien es decirles, yo estuve a nada de morirme. O sea, el que le está hablando a ustedes era un moribundo, o es un moribundo, y ustedes están a punto de morir. Sálvense. Es una predicación humilde, es una predicación servicial, y es alguien pobre que se encontró a otro pobre y le dijo a ese pobre, encontré un tesoro, vamos juntos. Es ese nivel de debilidad. O si no, podemos irnos a 2 Corintios, cuando Pablo dice, cuando yo soy débil, soy fuerte. Es lo mismo. Que el Evangelio se predica con debilidad, no con soberbia y no con confianza en uno mismo. La segunda es temor y temblor, porque no son muy diferentes entre los dos. Entonces uno preguntará, ¿temor y temblor a qué? Yo estuve entre ustedes con temor y temblor. Entonces yo podría preguntar, ¿será que Pablo tenía mucho temor de que lo fueran a rechazar? Porque eso puede ser una interpretación. Tal vez él decía, este mensaje es tan sencillo que de ahí se van a burlar de mí, entonces tengo mucho miedo. Vamos a ver si esa es la interpretación correcta. Si nos vamos a Gálatas capítulo 1, a ver qué pensaba Pablo acerca de si los hombres lo aceptaban o no. Vamos a irnos a Gálatas 1, al versículo 10. Dice así, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si yo tuviera miedo a los hombres, si Pablo tuviera miedo a los hombres, entonces estaría buscando el favor de los hombres, porque les tiene miedo y necesita que lo acepten. Pero Pablo dice, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta que el temor que tenía Pablo y el temblor que tenía Pablo no era si lo fueran a aceptar. Porque aquí en Gálatas básicamente está diciendo, no me puede importar menos si no me aceptan. Yo vine a agradar a mi Dios. O vayámonos un toque al Antiguo Testamento.
al libro de Isaías. Nos vamos a ir al capítulo 51, al versículo 12. Al capítulo 51, versículo 12, donde Dios está hablando. Isaías 51, 12. Pueden apuntarlo si no han llegado, que dice: yo, o sea Dios, yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del hombre que como hierba es tratado? O sea, ¿cómo usted se va a asustar de los hombres si los hombres ante Dios son como hierba que Él puede nada más arrancar cuando Él le dé la gana? Es como cuando dice Cristo: no teman al que puede matar el cuerpo pero no puede hacer nada con el alma. Entonces el temor y el temblor que Pablo está teniendo aquí no es que lo acepten, no es que lo maten, no es que nada de eso, sino el temor que tiene Pablo es que él tiembla sabiendo el mensaje que tiene. Y él tiembla sabiendo de quién viene, él tiembla sabiendo a quién debe rendirle cuentas, y él tiembla acerca del poder de ese mensaje. A mí también me da miedo, les cuento yo. Porque Pablo también tiembla ante la posibilidad de adulterar el evangelio, por eso no lo hace. El solo hecho de Pablo pensar que le va a agregar algo, que en vez de agregarle más bien va a manchar el evangelio, le da pánico. A tanto así que le tiemblan las piernas, del miedo que le da alterar el evangelio de Dios, porque le teme a Dios, no a la gente. Le teme a Dios, que es el dueño de su evangelio, y por eso, porque le teme a Dios, no predica otra cosa que lo que Dios le dijo que dijera. Entonces, ¿cómo hago yo para predicar el evangelio? Yo empezaría temiendo más a Dios y conociendo más a Dios. Porque entre más conozco a Dios, más voy a conocer al Dios que está detrás de su evangelio. Y más voy a temblar yo ante la posibilidad de que de mi boca salga algo que Él no quiere que yo diga. Y cuando hablamos de temor y temblor, no es un miedo que huye, sino es una mezcla de varias palabras. Porque la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios es de las mejores cosas que un ser humano podría tener. Temor es una mezcla entre respeto, reverencia, amor, lealtad y honra. Voy a repetírselos. Esto no está en la Biblia, nada más es una manera mía de poder ejemplificar esto. Es una combinación entre respeto, reverencia, amor, lealtad y honra. Yo no puedo amar a Dios y no temerle a la misma vez. Es imposible. Yo no puedo respetar a Dios sin temerle. Yo no puedo hacer nada de esas cosas que yo les dije si yo no tengo ese temor de Dios. De saber que Él es el creador del universo, el que rige sobre todas las cosas, el que tiene el poder de desvanecerme en un instante si Él quisiera, además. Si yo les trajera un león por acá y se los pongo ahí mismo, aunque esté sentado y tranquilo, todos ustedes estarían con terror de acercársele, porque ustedes saben las consecuencias de manejarlo mal. Ahora Dios es el ser más peligroso que existe en el universo, y a la misma vez el más admirable y el más amoroso. Y yo les apuesto que si Dios bajara del cielo y se nos manifiesta aquí, aún siendo cristianos, nos desvanecemos del miedo, porque es demasiado Él. Es demasiado para la mente chiquitilla de hormiga que tiene uno. Es incomprensible. Eso es temerle a Dios. Que sea algo tan magnífico que uno tiemble al solo hecho de pensar en Él. Y como le temo tanto, lo persigo porque yo sé que Él quiere que lo persiga. Y prefiero estar lo más cerca que yo pueda de Él a lejos. Déjenme darles una analogía. No me encontré el ejemplo perfecto para esto, entonces tal vez ustedes me puedan ayudar, pero lo que siente Pablo cuando predica el evangelio es como que yo tome mi posesión más preciada, que no pude encontrar una, entonces no tengo el ejemplo, pero quiero que ustedes se imaginen su posesión más preciada. O que alguien les dé a ustedes su posesión más preciada. Puede ser un cuadro de no sé cuántos años, o puede ser un carro que lo tuvo el tatarabuelo de alguien, no sé. Imagínense que yo les diga, esta es mi posesión más preciada,
aquí está. Vuelvo en 2 meses, puede usarla, por favor úsela, pero usted me va a rendir cuentas de todo lo que haga. Es ese tipo de temor. Dios le está dando lo más preciado que existe en el mundo a Pablo y le está diciendo, vaya y trabaje con eso. Y Pablo dice, Dios guarde. Yo le falto el respeto. Ahora, sabiendo eso, con temor y temblor, ¿cómo hago yo para persuadir a las personas con las que estoy escuchando? ¿Cómo hacía Pablo para persuadirlos? ¿Cómo era ese mensaje? Versículo 4. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Aquí está el contenido del mensaje. O no es el contenido, perdón, es el modo de él. Pablo no fue persuasivo. Pablo no tenía una lista o un arsenal de argumentos para tirar, o como hay en varios call centers que yo hago una pregunta y si me lo responden yo tengo la respuesta a esa pregunta y yo tengo todo mi proceso con el ABC de cómo voy a hacer yo para convencer a esa persona. O si yo vendo ollas también yo tengo mi A, B, C, D, E, F, G para que esa persona se quede la olla y le encante. Eso es ser persuasivo, realmente. Pablo dice, no fui persuasivo. No tiene un manual de ventas, no tiene una campaña de mercadeo y no tiene una estrategia de crecimiento de iglesia. No tiene nada de eso. Nada de las herramientas que usa el hombre para convencer, Pablo usa. Ni una. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¿qué va a estar haciendo uno usando recursos humanos para explicar lo divino? O sea, ¿puede lo necio explicar lo sabio? O sea, ¿puedo yo, tonto, explicar al Dios brillante usando mis argumentos que salen de mi cabeza? ¿O puede lo feo embellecer lo bonito? ¿O lo sucio adornar lo limpio? ¿O puede, por ejemplo, un perro, que por ahí está el nuestro, puede un perro entenderme a mí? ¿Cuánto creen que sabe mi perro de mí? Por pura deducción de él. ¿Qué sabe él de mi mente, de mis aspiraciones, de mi manera de ser? ¿Qué sabe mi perro de mí? Fuera de que yo le doy de comer y lo protejo. Fuera de eso, ¿qué sabe? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a venir yo a explicarles a ustedes de Dios? ¿Cómo voy a deducir yo eso? Si yo estoy más lejos de Dios que un perro de mí, por mucho. Es más probable que venga ese perrillo ahorita, se pare aquí y les cuente a ustedes cómo soy yo, a que yo por mis propios medios pueda explicarle la mente de Dios. Entonces, ¿qué va a estar haciendo uno? Metiendo persuasión y sabiduría de uno para explicar algo que fue revelado por Dios. Dice Charles Spurgeon, ¿puede la nada crear algo? ¿Puede la oscuridad crear luz? ¿Puede el pecado producir santidad? ¿Puede el hombre explicar a Dios? Por supuesto que no. Decía también Juan Calvino, y ya paro con las citas foforochas, lo finito no puede explicar lo infinito. Entonces es mejor que uno nada más escuche lo que el infinito dijo y lo repita. Por eso es una pérdida de tiempo usar argumentos humanos, para explicar conceptos divinos. Y déjenme repetir esa frasecita, es una pérdida de tiempo usar argumentos humanos para explicar conceptos divinos. Nunca le vamos a dar al blanco. Nunca. Y por eso nosotros no vamos con palabras persuasivas. Porque sabemos que de aquí no viene nada que pueda convencer más de lo que está acá. Es imposible. Y sabemos que lo que está acá es infinitamente más alto, más sabio y más excelente que lo que está aquí. Y como no vamos con palabras persuasivas, más bien en el versículo 4 nos dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y uno pensará, ¿qué serán estos milagros, Pablo? Sanidades, ¿verdad? Que es demostración de Espíritu y de poder. Basta con irse para atrás un poquitico, porque en el versículo 1 dice, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, que es lo mismo que dice en el versículo 4, mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría. Está diciendo lo mismo los dos. Y en el versículo 2 dice, porque nada me propuse a saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y en el versículo de abajo está diciendo,
sino con la demostración del Espíritu de poder. Son sinónimos. Entonces, predicar a Cristo y a este crucificado es predicar con demostración de Espíritu y de poder. O dejemos que Pablo mismo nos diga en la misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 24, que dice: para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Dios demuestra su poder cuando nosotros decimos lo que Él nos pide que digamos. Dios nos demuestra su poder cuando nosotros le permitimos a Él que hable. Ahora, yo escribí eso ahorita y cuando venía de camino dije: suave, Dios no necesita mi permiso para ejercer su poder. Entonces yo lo cambiaría un poquito. Dios demuestra su poder cuando le da la gana. Y le dio la gana de mostrar su poder cuando se proclama el Evangelio, que eso es diferente. Dios dijo: yo voy a mostrar mi poder por un medio nada más. Prediquen a mi hijo y a este crucificado. Y ya. Entonces, no es nuestro rol defenderlo, si se ponen a pensar. Porque digamos, palabras persuasivas y sabiduría humana es yo usar mis propios medios para poder explicar lo que Dios ya proclamó y dio por un hecho. El rol de la iglesia no es defender la existencia de Dios. El rol de la iglesia es proclamar a Dios, que es diferente. Dios no se defiende, Dios se proclama. Cristo no se defiende, Cristo se proclama. Yo no voy donde un incrédulo y le digo: le voy a dar todas las evidencias de que esa tumba realmente estaba vacía. No. Yo le voy a predicar a Cristo. Y si acaso la conversación llega a tumbas vacías, tal vez le tiro esa información vacilona. Pero evidencia empírica de la resurrección no salva. El Evangelio sí salva. Hay una analogía que es muy bonita, que dice un predicador que a nosotros nos gusta bastante. Se llama Bodhi Bockham. Él dice: a veces llegan incrédulos y le dicen a uno: yo no creo en Dios. Y la iglesia se asusta demasiado, ¿verdad? Y bueno, no, pero en la Biblia dice: yo no creo en la Biblia. Entonces usted va a tener que argumentarme a Dios afuera de la Biblia, porque yo no creo en la Biblia. Y si usted dice que la Biblia es la palabra de Dios y por eso tengo que creer, eso es como un argumento circular, realmente. Entonces necesito que usted me pruebe a Dios afuera de la Biblia. Como los fariseos tentaban a Cristo: muéstreme una señal. Curiosamente, Cristo los apuntaba a la Escritura y le decía: la Escritura basta, chao. Y Bodhi Bockham dice esto: es como que alguien llegue a un duelo con uno y uno tenga una espada y le dice la persona con la que uno se va a agarrar: yo no creo que usted tenga una espada, entonces va a tener que pelear conmigo sin su espada. Y es como que yo diga: ok, y me agarro al golpes con el mae teniendo yo una espada aquí. Entonces dice él: ¿cuál es la mejor manera para que la persona sepa que esa espada existe? Córtelo y va a ver si él cree que esa espada no existe. Uno no tiene que debatir a Dios afuera de la Biblia, uno proclama su palabra. Y si Dios quiere que esa persona se convierta, esa palabra entra a esa persona y como una espada literalmente lo parte. Y nos ahorra a nosotros un dolor de cabeza también, de ver cómo hacemos nosotros para convencer a una persona fuera de la Biblia. Hay otro cuento que es buenísimo, que también es de Charles Spurgeon, hablando exactamente de eso mismo, de cómo defiendo yo la fe en medio de un mundo tan incrédulo. Y dice: es como que 6 personas quisieran proteger un león gigante, un león espectacular, de otro montón de madres que andan por ahí que lo quieren matar. Y este grupillo de gente mete al león en una jaula y lo deja ahí quieto para que nadie le llegue. Y tratan de defenderlo ellos por sus propios medios. Y dices después de Spurgeon: ¿ustedes han escuchado algo más estúpido que eso? Dice Spurgeon: abra la jaula y deje que el león se los coma a todos. Porque el león no necesita que lo defiendan, el león necesita que lo saquen, nada más. Y él solito arrasa. O sea, la mejor defensa del Evangelio es sacarlo a la luz. Solo que no le da miedo. Pero la mejor defensa del Evangelio es sacarlo a la luz. Y cuando arrase todo a su paso,
cuando cambie vidas, cuando salve almas y cuando exalte a Dios, vamos a ver lo que va a pasar en el versículo 5. La fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya yo no voy a estar diciendo qué increíble cómo esos maecillos defendieron al león. Yo voy a decir, vean cómo ese león arrasó con todos. ¿Cuántos cristianos, pónganse a pensar, cuántos cristianos dejan de ser cristianos porque los decepciona un hombre? ¿Cuántos cristianos dejan la iglesia porque la iglesia los decepcionó? Porque esos maecillos que estaban defendiendo la jaula lo hicieron mal. ¿Cuánta gente para de creer por ellos? Piensen ustedes, yo no tengo problema con decirlo, con G316. Eso fue un caos. Y fue porque toda la iglesia tenía como su centro a alguien muy elocuente y sabio de palabras. Y la fe de ellos estaba totalmente plantada en sabiduría humana y elocuencia de palabras. Y en lo que esa sabiduría humana y elocuencia de palabras cayó como todas caen, se perdieron. Hubo un ministerio muy famoso que se llamaba Ravi Zacharias International Ministries. Todo el ministerio pendía de la sabiduría de ese señor. Y ni siquiera era cómo predica el evangelio, es cómo sabe de filosofía, cómo convence. Él sí sabe. Él se para en cualquier universidad y puede venir cualquier estudiante de filosofía a decirle X y Y él desde la filosofía los aplasta. Qué increíble que es Ravi Zacharias. Cayó. Y todo el mundo con crisis de fe. ¿Por qué? Porque son ministerios que están centrados en la sabiduría humana y la elocuencia de palabras. O en la iglesia de Corinto, ¿cuántos eran seguidores de Apolos? ¿Cuántos eran seguidores de Pedro? O ahorita mismo, ¿cuántos son seguidores de Rolando? ¿Cuántos son seguidores de Rolando Papá? ¿Cuántos son seguidores de Yanka? ¿Cuántos son seguidores del que está por allá del otro lado? Y dice el Señor, uno no puede tener dos señores, nada más. Y la sabiduría humana siempre nos va a dar resultados humanos. Siempre. Sabiduría humana nos va a dar resultados humanos y fe humana. Y uno no quiere eso. Una de las cosas más bonitas que me han dicho a mí, que me lo dijo Manu, que está ahí en la mesa, él se acerca y me dice algo, y él tiene como un sarcasmo particular, entonces yo no sé si lo dijo como en lindo o si lo dijo para molestarme, pero yo creo que lo dijo en lindo. Él llegó y me dice, te voy a decir algo, ustedes han hecho tan buen trabajo, y esto no es para echarme flores, ustedes han hecho tan buen trabajo que si por alguna razón a ustedes les pasa algo, ustedes se van, ustedes pecan, ustedes nos abandonan. Mi fe en Cristo no cambia ni un poquito. No dejo de creer. Y yo estoy seguro que si eso pasa, no pasan 2 semanas y Manu va a otra iglesia donde se predique la palabra igual de creyente como era con nosotros. Porque él estaba plantado en el evangelio de Cristo y no en sabiduría humana. Y eso significa que la fe de Manu reposa en el poder de Dios. Y yo oro hoy realmente por la que la fe de toda esta iglesia también reposa en el poder de Dios. Déjenme orar. Señor, qué lindo es ser humillados por tu palabra. Qué lindo es que nos ubiques como heraldos de tu mensaje. Nos das el privilegio de cargar tu verdad más preciada, tu joya, tu perla, que es el evangelio de tu Hijo. Y decidiste dársela a una iglesia vil, innoble y sencilla. Te pido, Señor, que yo que estoy en el púlpito y soy propenso a hacerlo, nunca haga uso de mis propios medios para hablar de tu mensaje. Te pido que esta iglesia te tenga suficiente fe para proclamar tu evangelio y te tema tanto que cualquier otro temor a los hombres se desvanezca, porque quien te teme a vos no teme nada más. Santifícanos, Señor, en tu verdad.
Tu palabra es la verdad. En nombre de Jesús oramos. Amén.